Nunca imaginé que un simple acto de bondad podría desenterrar un pasado que creía perdido para siempre. Todo comenzó un martes por la mañana, mientras preparaba unas donaciones en mi pequeña casa de San Telmo, Buenos Aires. A mis 78 años, cada día era una rutina. Desayunar, tejer un poco, ver las noticias y ocasionalmente participar en las actividades del grupo comunitario al que pertenecía. Pero ese día sería diferente. Decidí llevar personalmente las donaciones a un asilo en las afueras de la ciudad, un lugar del que había oído hablar por su humildad y la necesidad de sus residentes. Al salir de casa, una extraña sensación me invadió, como si el destino tuviera preparado algo para mí. El viaje en autobús fue largo, y mientras miraba por la ventana, los paisajes urbanos daban paso a zonas más rurales, menos transitadas. Pensé en las vidas de aquellos ancianos, muchos de ellos abandonados por sus familias, y mi corazón se encogió. Al llegar, el asilo parecía más pequeño de lo que imaginaba, pero había una calidez en su fachada desgastada por el tiempo. Al cruzar la puerta, el olor a desinfectante se mezclaba con el de la comida recién preparada. Los residentes, sentados en sillas dispuestas a lo largo del pasillo, me observaban con curiosidad. Algunos sonreían, otros parecían perdidos en sus pensamientos. Fue entonces cuando al final del pasillo, una figura solitaria junto a la ventana captó mi atención. Algo en su postura, en la manera en que sostenía una taza entre sus manos temblorosas, me resultó inquietantemente familiar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si intentara advertirme de algo. Sin saber por qué, sentí que debía acercarme. Cada paso que daba hacia ella resonaba en mi pecho, y cuando finalmente estuvo frente a mí, el mundo pareció detenerse. Sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo que reconocí al instante. ¿Cómo era posible? Antes de que pudiera decir algo, la cuidadora se acercó y con una sonrisa dijo: «Esta es Lucía, una de nuestras residentes más antiguas». El nombre me golpeó como un rayo. Lucía, mi hermana, desaparecida hace más de 40 años, estaba frente a mí. Pero antes de que pudiera reaccionar, ella me miró con una expresión vacía, como si yo fuera una completa desconocida. ¿Qué había sucedido en todos estos años? ¿Por qué no me reconocía? Las preguntas se amontonaban en mi mente, pero una cosa era clara: no me iría de allí sin respuestas. El corazón me latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo del asilo, las manos temblorosas sosteniendo las donaciones que había traído. Las paredes, pintadas de un color que alguna vez fue blanco, ahora mostraban el paso del tiempo con grietas y desconchones. Los residentes, sentados en sillas alineadas contra la pared, me observaban con una mezcla de curiosidad y resignación. Sus ojos, llenos de historias no contadas, parecían preguntarse quién era yo y qué hacía allí. Entre ellos, una anciana con un chal sobre los hombros me sonrió débilmente, y no pude evitar devolverle el gesto, aunque mi sonrisa se desvaneció al notar las condiciones en las que vivían. La desigualdad social nunca me había golpeado tan fuerte como en ese momento. ¿Cómo era posible que personas que habían trabajado toda su vida, que habían criado familias, terminaran sus días en un lugar como este, olvidados por la sociedad? La injusticia de la situación me llenó de una tristeza profunda, pero también de una determinación feroz. No podía cambiar el mundo, pero tal vez podía hacer una diferencia, aunque fuera pequeña, en la vida de esas personas. Mientras entregaba las donaciones a la cuidadora, una mujer amable, pero con evidentes signos de cansancio, noté cómo algunos residentes se acercaban, esperando quizás un poco de atención, una palabra amable. Me detuve a hablar con ellos, a escuchar sus historias, y en cada una encontré un relato de lucha, de superación, pero también de abandono. Fue entonces cuando al fondo del pasillo vi a una mujer sentada sola, su mirada perdida en el vacío. Algo en ella me llamó la atención, una familiaridad inexplicable que me hizo acercarme sin pensarlo. Cuando estuvo frente a mí, levantó la vista y por un segundo, creí ver un destello de reconocimiento en sus ojos. ¿Te conozco?, preguntó con una voz tan frágil que apenas pude escucharla. El corazón se me detuvo. ¿Era posible que después de todos estos años, alguien allí me recordara? Antes de que pudiera responder, la cuidadora intervino. Ella a veces confunde a las personas, dijo con una sonrisa triste. Pero yo no estaba tan segura. Había algo en esa mujer, algo que me decía que este encuentro no era casualidad.
Y en ese momento supe que no me iría de allí sin descubrir qué secreto escondían sus ojos cansados. El aire en el asilo pareció espesarse cuando mis ojos se encontraron con los de aquella mujer. Estaba sentada junto a la ventana, la luz del atardecer dibujando su silueta frágil contra el vidrio. Algo en su postura, en la manera en que sus manos arrugadas sostenían una taza de té, me paralizó. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Caminé hacia ella, cada paso resonando en mi pecho como un tambor. Cuando estuvo a mi alcance, levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. En ese instante, el mundo a mi alrededor desapareció. Lucía, susurré, sin estar segura de si el nombre había salido de mis labios o simplemente lo había pensado. Pero ella parpadeó y por un segundo vi un destello de reconocimiento en sus ojos. ¿Eres tú?, pregunté. Mi voz apenas un hilo de sonido. La mujer frente a mí inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera tratando de recordar algo lejano. A veces me llaman así, respondió. Su voz tan suave como el viento. La cuidadora, al notar mi conmoción, se acercó. Lucía ha estado aquí desde hace años. Llegó sin documentos, sin familia, explicó, pero sus palabras se perdieron en el zumbido de mis oídos. ¿Cómo era posible? Mi hermana, desaparecida hace más de 4 décadas, estaba frente a mí. Pero antes de que pudiera abrazarla, antes de que pudiera decirle cuánto la había extrañado, su expresión cambió. ¿Quién eres?, preguntó, su mirada ahora llena de confusión. El dolor de su olvido me atravesó como un cuchillo. En ese momento supe que el camino para recuperar a mi hermana sería más difícil de lo que jamás había imaginado. Pero también supe que no me rendiría. No esta vez. No podía permitir que el destino nos separara nuevamente. Con cada palabra que intercambiamos, con cada mirada, sentía que recuperaba un pedazo de lo que habíamos perdido. Aunque su memoria estaba fragmentada, su esencia, aquella que tanto amé, seguía allí, esperando ser encontrada. Y yo estaba decidida a ser quien la encontrara, sin importar cuánto tiempo tomara o cuán doloroso fuera el proceso. Porque al final, el amor de una hermana es más fuerte que el olvido. Al escuchar el nombre de Lucía, una avalancha de recuerdos invadió mi mente como un torrente desbordado. De repente volví a ser esa niña que corría descalza por los campos de Mendoza, con mi hermana mayor siempre un paso adelante, protegiéndome. Recordé su risa tan contagiosa como el canto de los pájaros al amanecer. Pero también regresó el dolor, ese día gris en que todo se desmoronó. ¿Recuerdas cuando papá nos llevaba a pescar al río?, le pregunté con voz temblorosa, buscando en sus ojos algún atisbo de memoria. Lucía frunció el ceño, como si intentara atrapar un pensamiento escurridizo. Había un río, murmuró, y mi corazón dio un vuelco. Por un instante brilló en sus ojos algo que reconocí. Era el mismo brillo que tenía cuando descubría secretos en nuestra infancia. Pero tan rápido como llegó, se esfumó. No recuerdo bien, dijo finalmente, y su mirada se nubló de nuevo. La frustración me quemaba por dentro. ¿Cómo podía haber olvidado todo? Nuestra casa con paredes de adobe, las tardes tejiendo sueños bajo el ombú, incluso aquel terrible accidente que nos separó. Todo borrado. Me aferré a sus manos, notando cómo temblaban. Yo te ayudaré a recordar, prometí, aunque en ese momento no sabía cómo. Fue entonces cuando noté algo extraño. Al mencionar el accidente, Lucía se estremeció. No era un movimiento cualquiera, sino una reacción visceral, como si su cuerpo recordara lo que su mente había bloqueado. Comencé a contarle detalles de nuestra infancia, pequeños fragmentos de felicidad que guardaba como tesoros en mi memoria. Le hablé de las empanadas que preparaba mamá los domingos, del olor a tierra mojada después de la lluvia, de cómo nos escondíamos bajo la mesa cuando tronaba. Con cada palabra buscaba despertar algo en ella. De pronto, mientras describía nuestro viejo álbum de fotos, Lucía apretó mis manos con una fuerza inesperada. Había una foto, susurró, con un vestido azul. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era la foto de su primera comunión que guardábamos en la página central del álbum. ¿Qué más recuerdos permanecían ocultos en lo profundo de su mente? ¿Y qué dolor traerían consigo al salir a la luz? El camino para recuperar su memoria sería largo y doloroso. Pero cada pequeño destello de recuerdo valía más que todo el oro del mundo, porque en esos fragmentos del pasado estaba la llave para recuperar no solo su identidad sino también la mía. Mientras pasaba más tiempo con Lucía en el asilo,
No podía evitar notar las duras condiciones en las que vivían los residentes. Las paredes descascaradas, los colchones delgados y el olor a desinfectante barato que flotaba en el aire, me recordaban lo poco que la sociedad valora a quienes ya no pueden contribuir. Cada mañana veía cómo los cuidadores, sobrecargados de trabajo, intentaban atender a decenas de ancianos con recursos limitados. ¿Por qué nadie hace algo?, me preguntaba, mientras observaba a una señora llamar en vano por ayuda para ir al baño. Lucía al menos tenía suerte, yo estaba allí para ella. ¿Pero y los demás? Un día, mientras ayudaba a Lucía a comer, escuché una conversación que me heló la sangre. Dos enfermeras hablaban de cómo pronto trasladarían a algunos residentes a otro centro peor. No pueden hacer eso, pensé, sintiendo cómo la indignación me quemaba por dentro. Al acercarme a preguntar, una de ellas me miró con fastidio. Es la política de la dirección, dijo, encogiéndose de hombros. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de esos ancianos abandonados no solo por sus familias sino por el sistema, no dejaban de dar vueltas en mi mente. Al día siguiente, decidí actuar. Comencé a documentar todo. Las condiciones del asilo, las historias de los residentes, incluso grabé en secreto las conversaciones del personal. Sabía que era arriesgado, pero alguien tenía que darles voz. Lo que no sabía era que mis acciones tendrían consecuencias inesperadas. Cuando el director del asilo me llamó a su oficina, supe que había cruzado una línea peligrosa. Señora, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, creo que es mejor que dejemos las cosas como están. Pero detrás de sus palabras había una amenaza clara. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para silenciarme? Y lo más importante, ¿cómo podría proteger a Lucía y a los demás si me prohibían volver? La situación se tornó aún más tensa cuando, al salir de la oficina del director, noté que varios empleados me observaban con recelo. Uno de ellos, un hombre corpulento que siempre estaba cerca de la entrada, me siguió con la mirada de manera intimidante mientras caminaba hacia la habitación de Lucía. «Ten cuidado», me susurró una de las residentes más lúcidas al pasar junto a ella. «Ellos no quieren problemas». Esas palabras me hicieron entender que estaba jugando con fuego, pero también reforzaron mi determinación. Si el sistema quería silenciarme, era porque tenía miedo de que la verdad saliera a la luz. Esa misma tarde, mientras ayudaba a Lucía a prepararse para dormir, encontré bajo su almohada un pequeño trozo de papel arrugado. Al desdoblarlo, vi que contenía una lista de nombres y fechas escritas con letra temblorosa. ¿Qué significaba aquello? Lucía, al ver el papel en mis manos, se agitó visiblemente. «Escóndelo», me urgió con voz angustiada. En ese momento comprendí que había descubierto algo importante, algo que alguien no quería que viera la luz. Pero antes de que pudiera preguntar más, escuchamos pasos acercándose por el pasillo. Rápidamente escondí el papel en mi bolsillo, justo cuando la puerta se abría para revelar al director y dos guardias de seguridad. «Señora», dijo el director con falsa cordialidad, «lamentamos informarle que su visita ha terminado. El asilo está cerrando sus puertas a visitantes externos por tiempo indefinido». La mirada de Lucía, llena de terror y una advertencia silenciosa, fue lo último que vi antes de que me escoltaran fuera del edificio. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, con el papel ardiendo en mi bolsillo, supe que esto no había terminado. Alguien en ese asilo estaba dispuesto a todo para mantener sus secretos enterrados, pero yo estaba igualmente decidida a desenterrarlos. La pregunta era ¿qué más estaba dispuesta a sacrificar en esta búsqueda de justicia? Decidí que era hora de intentar reconectar con Lucía. Comencé a visitarla todos los días, llevando pequeños objetos que podrían despertar su memoria. Fotos viejas, una cajita de música que solía tocar cuando éramos niñas, incluso un pañuelo bordado por nuestra madre. Cada visita era un desafío emocional. Algunos días Lucía parecía reconocer algo. Sus ojos brillaban por un instante y me llamaba por mi nombre. Otros días me miraba con vacío, como si yo fuera una extraña más en ese lugar. La frustración era abrumadora, pero no podía rendirme. Un atardecer, mientras le mostraba una foto de nuestra infancia en Mendoza, algo extraordinario sucedió. Lucía tomó la foto con manos temblorosas y por primera vez comenzó a hablar con claridad. «Recuerdo este día», dijo señalando la imagen. «Papá nos llevó al río y comimos sandía bajo el árbol. Mi corazón latió con fuerza. Estábamos rompiendo la barrera del olvido. Pero justo cuando pensé que estábamos progresando,
Lucía se puso agitada. No debes estar aquí, murmuró repentinamente, mirando hacia la puerta con temor. Ellos te verán. Antes de que pudiera preguntar quiénes eran ellos, una enfermera entró bruscamente en la habitación. Es hora de su medicación, anunció con tono autoritario, arrebatándole la foto a Lucía. En ese momento vi cómo los ojos de mi hermana se nublaban nuevamente, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de ella. La enfermera me lanzó una mirada desafiante mientras inyectaba un líquido claro en el brazo de Lucía. ¿Qué le están dando?, pregunté, tratando de mantener la calma. Solo algo para ayudarla a descansar, respondió secamente. Pero la expresión de terror en los ojos de Lucía antes de que cerrara los ojos me dijo otra cosa completamente distinta. Al salir del asilo esa noche, una certeza se instaló en mi mente. No solo estaba luchando contra la pérdida de memoria de mi hermana, sino contra algo mucho más siniestro. Y necesitaba descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente regresé decidida a obtener respuestas. Mientras caminaba por el pasillo hacia la habitación de Lucía, noté que varios empleados intercambiaban miradas significativas. Uno de ellos, un hombre alto con uniforme de seguridad que nunca había visto antes, comenzó a seguirme a cierta distancia. Intenté ignorarlo y me concentré en mi objetivo: hablar con Lucía cuando estuviera más lúcida, quizás después del desayuno. Pero al llegar a su habitación, encontré la cama vacía y las sábanas revueltas. ¿Dónde está mi hermana?, pregunté a un auxiliar que pasaba por el corredor. La trasladaron a la sala de terapia, respondió sin mirarme. Corrí hacia allí, mi corazón latiendo con fuerza, solo para encontrarme con la puerta cerrada con llave. A través de la pequeña ventana pude ver a Lucía atada a una cama, con los ojos vidriosos y la boca entreabierta. Un médico desconocido le administraba otra inyección mientras dos enfermeras la observaban. En ese momento comprendí la terrible verdad. No estaban tratando su memoria, la estaban borrando deliberadamente. ¿Pero por qué? ¿Qué secretos guardaba mi hermana que alguien estaba dispuesto a silenciar de esta manera tan cruel? A medida que pasaban los días, empecé a descubrir secretos familiares que habían permanecido ocultos durante años. Conversaciones con otros residentes y cuidadores revelaron detalles sobre la tragedia que nos separó. La culpa y el dolor que había cargado durante tanto tiempo comenzaron a salir a la luz. Me di cuenta de que no solo estaba buscando a mi hermana, sino también a mí misma. La lucha por reconstruir nuestra relación se convirtió en un viaje de autodescubrimiento, donde cada revelación me acercaba más a la verdad. Un día, mientras revisaba viejas cartas en casa, encontré una que cambió todo. Estaba escrita por mi madre, dirigida a Lucía, fechada justo antes de su desaparición. Las palabras eran desgarradoras. Hablaban de un secreto que mi padre había llevado a la tumba y que amenazaba con destruirnos a todos. Ellos saben, decía la carta, y no se detendrán ante nada. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel amarillento. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué sabían que era tan peligroso? Decidí confrontar a Lucía con esta nueva información. Cuando llegué al asilo la encontré más lúcida que nunca. Al mostrarle la carta, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No debiste encontrar esto», susurró mirando alrededor con temor. «Es por eso que me escondí, para protegerte». Antes de que pudiera explicar más, el mismo hombre de seguridad que me había seguido días antes apareció en la puerta. Lucía se puso pálida. «Vete ahora», me urgió con voz temblorosa. «Y quema esa carta». Salí corriendo del asilo, la carta escondida en mi bolsillo y mil preguntas en mi mente. Esa noche, mientras examinaba la carta bajo la luz de una lámpara, noté algo que antes había pasado por alto. Unas iniciales diminutas en el margen, JM, y lo que parecía ser una dirección en Buenos Aires. ¿Sería esta la clave para entender por qué mi familia había sido destruida? Y lo más importante, estaba lista para enfrentar la verdad sin importar cuán dolorosa fuera. Al día siguiente, decidí investigar la dirección encontrada. Era un viejo edificio en el barrio de San Telmo, con una fachada descascarada que parecía esconder siglos de historias. Al tocar la puerta me recibió un hombre mayor que, al escuchar mi apellido, palideció visiblemente. «No deberías estar aquí», murmuró, pero me dejó entrar. En el interior, entre fotos antiguas y documentos amarillentos, descubrí la verdad que había estado buscando. Mi padre había sido testigo de algo que ciertas personas poderosas no querían que se supiera. Lucía había desaparecido para protegerme,
para que yo pudiera tener una vida normal lejos de todo esto. Pero ahora que lo sabía, ¿podría realmente volver atrás? ¿O estaba condenada a seguir los pasos de mi hermana, viviendo en las sombras para proteger a los que amaba? Decidí que debía hacer algo más para ayudar a Lucía a recuperar su memoria. Comencé a llevar fotos viejas, objetos que le recordaran momentos de nuestra infancia. Cada visita se convirtió en una sesión de recuerdos, donde intentábamos reconstruir juntas el pasado. A veces lograba que una sonrisa apareciera en su rostro, y eso me llenaba de esperanza. Pero también había días en los que la tristeza la envolvía, y yo me sentía impotente. La lucha por su memoria se convirtió en una batalla emocional que me desgastaba, pero no podía rendirme. Un día, mientras hojeábamos un álbum de fotos, Lucía detuvo su mano sobre una imagen en particular. Era una foto de nuestro padre, tomada poco antes de su muerte. Él sabía demasiado, murmuró de repente, con una claridad que me sorprendió. Por eso nos separaron. Sus palabras me dejaron helada. ¿Qué quería decir con eso? Antes de que pudiera preguntarle más, Lucía se agitó como si hubiera dicho algo que no debía. No recuerdo nada más, insistió, cerrando el álbum bruscamente. Esa noche, mientras revisaba mis notas, encontré un patrón inquietante. Cada vez que Lucía parecía estar al borde de recordar algo importante sobre nuestro padre, alguien o algo la detenía. ¿Era solo su mente protegiéndose de recuerdos dolorosos, o había algo más en juego? Al día siguiente llegué al asilo decidida a obtener respuestas. Pero cuando entré en la habitación de Lucía la encontré dormida más profundamente de lo habitual, casi en estado catatónico. La enfermera a cargo me dijo que había recibido una dosis extra de su medicación por orden del médico. Al examinar el frasco de pastillas en su mesita, noté que la etiqueta había sido cambiada recientemente. Mi corazón latía con fuerza mientras escondía el frasco en mi bolso para analizarlo después. En ese momento escuché pasos acercándose por el pasillo. Era el director del asilo acompañado de 2 guardias de seguridad. Señora, lamentamos informarle que sus visitas han sido suspendidas temporalmente, anunció con frialdad. Hemos recibido quejas sobre su comportamiento. Mientras me escoltaban fuera del edificio, miré hacia la ventana de la habitación de Lucía. Por un instante creí ver su rostro asomarse tras las cortinas, con una expresión de terror absoluto. ¿Qué oscuros secretos estaban tratando de proteger? Y más importante aún, ¿cómo podría ayudar a mi hermana ahora que me prohibían verla? Esa noche, mientras analizaba las pastillas que había tomado, descubrí que contenían un poderoso sedante que podía afectar la memoria a largo plazo. No solo estaban manteniendo a Lucía sedada, sino que estaban borrando sistemáticamente sus recuerdos. La verdad era más aterradora de lo que había imaginado. Alguien estaba dispuesto a todo para silenciar los secretos que mi hermana guardaba en su mente. Pero yo no me rendiría. Si no podía entrar legalmente al asilo, encontraría otra manera. Porque ahora entendía que esta no era solo una lucha por recuperar la memoria de Lucía, sino una batalla por su vida misma. Un día, mientras revisábamos algunas fotos, Lucía comenzó a recordar fragmentos de nuestra infancia. Sin embargo, en medio de la emoción, me reveló un secreto que nunca imaginé. No fue un accidente, susurró mirando alrededor con temor. Papá descubrió algo que lo mató. Sus palabras me dejaron paralizada. ¿Qué podía ser tan peligroso? Lucía se agitó, sus manos temblaban como hojas. Tienen documentos en la casa vieja bajo el piso, logró decir antes de que una enfermera entrara bruscamente. Hora de su medicación, anunció con falsa alegría. Vi cómo le inyectaban algo que inmediatamente la dejó somnolienta. Esa noche decidí ir a nuestra antigua casa en las afueras. El camino estaba oscuro y solitario, cada paso resonaba en mi corazón como un tambor. Al llegar, el lugar estaba abandonado, las paredes descascaradas y el techo medio derrumbado. Una sensación de nostalgia y dolor me invadió al recordar los días felices que vivimos allí. Con una linterna en mano, me dirigí al viejo dormitorio de papá. Las tablas del piso crujían bajo mis pies. Después de varios intentos, encontré una que se movía más que las demás. Al levantarla, descubrí un maletín cubierto de polvo y telarañas. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro había documentos con un sello oficial que reconocí inmediatamente, era del gobierno de la época, y fotos de personas que no reconocía, todas con números escritos en la parte de atrás. De repente escuché un auto acercarse.
Apagué la linterna y me escondí en el armario, justo a tiempo para ver a dos hombres entrar. Deben estar aquí los papeles, dijo uno con voz grave. Si esa vieja los encuentra, estamos perdidos. El otro respondió, no te preocupes, ya nos encargamos de la hermana. Ahora solo queda encontrar esto y terminar el trabajo. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me escucharan. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Y qué conexión tenían con la muerte de mi padre? Ahora entendía por qué Lucía había desaparecido. Había estado protegiendo este secreto. Pero lo más aterrador era darme cuenta de que alguien más sabía que yo estaba investigando. Y que probablemente yo era su próximo objetivo. Con el maletín escondido bajo mi abrigo, salí sigilosamente por la ventana trasera. La noche se había vuelto mi aliada, pero sabía que el tiempo corría en mi contra. Tenía que descifrar esos documentos antes de que fuera demasiado tarde, no solo por mí sino por la memoria de mi padre y la seguridad de Lucía. Decidí que era hora de buscar la verdad. Juntas comenzamos a investigar sobre nuestra familia, a contactar a personas que podrían tener información sobre lo que había sucedido. La búsqueda se convirtió en una aventura emocionante, pero también dolorosa. Cada respuesta traía consigo más preguntas, y a veces, la verdad era más dura de lo que imaginábamos. Sin embargo, la determinación de encontrar a nuestra familia y sanar las heridas del pasado nos unió aún más. La lucha por la verdad se convirtió en un viaje de sanación y redención. Un día, mientras revisábamos viejos periódicos en la biblioteca municipal, encontramos un artículo que mencionaba a nuestro padre. Hablaba de un escándalo político en el que supuestamente estaba involucrado. Las palabras eran vagas, pero suficientes para darnos una pista. ¿Podría ser esto lo que lo mató? Pregunté a Lucía, quien solo asintió con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Decidimos seguir esa línea de investigación, pero cada paso que dábamos parecía estar siendo observado. Recibíamos llamadas anónimas y en una ocasión alguien entró a nuestra casa mientras no estábamos. El miedo comenzó a apoderarse de nosotras, pero también la certeza de que estábamos cerca de descubrir algo importante. Finalmente encontramos a un antiguo compañero de trabajo de nuestro padre. Al principio se mostró reacio a hablar, pero cuando le mencionamos los documentos que habíamos encontrado, su actitud cambió. Su padre era un hombre bueno, nos dijo, pero descubrió algo que no debía. Algo que involucraba a personas muy poderosas. Sus palabras confirmaron nuestros peores temores. Pero antes de que pudiera decirnos más, recibió una llamada que lo dejó pálido. Deben irse ahora, nos urgió, y no confíen en nadie. Salimos de allí con más preguntas que respuestas, pero con la firme convicción de que estábamos en el camino correcto. Sin embargo, al llegar a casa, encontramos la puerta abierta y todo revuelto. Los documentos que habíamos guardado cuidadosamente habían desaparecido. En ese momento supimos que ya no éramos solo nosotras buscando la verdad, sino que la verdad también nos estaba buscando a nosotras. Y alguien más estaba dispuesto a todo para evitar que la encontráramos. Esa noche, mientras empacábamos lo esencial para irnos a un lugar seguro, Lucía encontró un papel escondido dentro de su abrigo que no habíamos visto antes. Era una lista de nombres con fechas y cantidades de dinero. Al final, en letras temblorosas, nuestro padre había escrito la cuenta suiza clave en 1984. ¿Qué significaba esto? ¿Sería esta la prueba definitiva que necesitábamos? Mientras tratábamos de descifrar el mensaje, escuchamos un auto frenar bruscamente frente a la casa. Las luces de los faros iluminaron la habitación a través de las cortinas. Tenemos que irnos ya, susurró Lucía, apagando rápidamente la lámpara. En la oscuridad aguardamos con el corazón en la garganta, sabiendo que nuestra búsqueda de la verdad nos había llevado a un punto sin retorno. Finalmente, después de semanas de búsqueda, encontramos a un primo que había estado buscando a Lucía y a mí. El reencuentro fue emotivo, lleno de lágrimas y risas. Nos contó historias sobre nuestra familia, sobre cómo habíamos sido recordadas y cómo la tragedia había afectado a todos. Este encuentro no solo trajo respuestas, sino también un sentido de pertenencia que había estado ausente en nuestras vidas. La familia, aunque fragmentada, estaba lista para sanar y reconstruirse. Fue un momento de transformación que nunca olvidaré. Sin embargo, en medio de la alegría, nuestro primo nos entregó una carta que había guardado durante años. Era de nuestro padre, escrita justo antes de su muerte.
Al leerla, descubrimos que había estado investigando un caso de corrupción que involucraba a figuras poderosas. Si algo me pasa, decía la carta, no confíen en nadie. Los documentos están escondidos en el lugar que siempre amamos. Lucía y yo nos miramos, sabiendo exactamente a qué se refería. Nuestro viejo árbol familiar en el campo, donde pasábamos las tardes de verano cuando éramos niñas. Pero antes de que pudiéramos planear nuestro siguiente paso, nuestro primo nos advirtió con voz grave. Han estado preguntando por ustedes. Personas peligrosas. Dicen que tienen algo que les pertenece. Su mirada era seria cuando añadió, nuestro padre no fue la única víctima. Hay otros nombres en esa lista que nunca salieron a la luz. Esa noche, mientras empacábamos nuestras pocas pertenencias para huir nuevamente, Lucía encontró una foto antigua entre las páginas de un libro que nuestro primo nos había dado. Mostraba a nuestro padre junto a otras 3 personas frente a un edificio gubernamental. En el reverso, escrito con la letra temblorosa de papá, decía, los 4 valientes nunca olvidar. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Estarían aún en peligro? Mientras salíamos sigilosamente por la puerta trasera, escuchamos un auto frenar bruscamente frente a la casa. Las luces de los faros iluminaron las cortinas de la sala. Tenemos que irnos ahora, susurró Lucía, apretando mi mano con fuerza. En ese momento comprendí que nuestro reencuentro familiar era solo el comienzo de una batalla mucho mayor, una que podría costarnos todo lo que acabábamos de recuperar. Con el apoyo de nuestra familia, decidimos que Lucía merecía una vida mejor. Comenzamos a trabajar en el asilo, organizando actividades, recaudando fondos y creando un ambiente más cálido y acogedor para todos los residentes. La lucha por la dignidad de aquellos que habían sido olvidados se convirtió en nuestra misión. A medida que transformábamos el asilo, también transformábamos nuestras vidas. La conexión con Lucía se fortalecía, y juntas comenzamos a sanar las heridas del pasado. La lucha por la justicia social se convirtió en un camino hacia la redención. Un día, mientras pintábamos murales en las paredes del patio, Lucía se detuvo y me miró con una claridad que no había visto en años. Ellos volverán, dijo repentinamente. Los que hicieron esto a papá saben que estamos aquí. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Estaba recordando algo? ¿O era solo el miedo hablando? Esa misma noche, mientras revisaba los registros del asilo, encontré algo inquietante, un nombre familiar en la lista de donantes recientes. Era el mismo apellido que aparecía en los documentos que habíamos encontrado en nuestra antigua casa. ¿Coincidencia? O peor aún, una advertencia. Al salir de la oficina, noté que la puerta trasera del asilo estaba entreabierta, aunque sabía que debía estar cerrada con llave. Al acercarme, vi huellas de barro frescas en el piso. Alguien había entrado o salido. En ese momento supe que nuestra nueva vida en el asilo estaba a punto de enfrentar su mayor prueba. Y esta vez, no solo estábamos luchando por nuestra familia, sino por todos aquellos que ahora dependían de nosotras. Decidí investigar más a fondo y descubrí que el supuesto donante había visitado el asilo varias veces en las últimas semanas, siempre preguntando por nosotras. Las enfermeras lo describieron como un hombre de mediana edad, bien vestido, que insistía en conocer los detalles de nuestro trabajo. Cuando revisé las cámaras de seguridad, noté que siempre llevaba un maletín negro que nunca abría. ¿Qué contenía? ¿Y por qué mostraba tanto interés en nosotras? Esa noche, mientras caminaba por los pasillos del asilo, escuché un ruido proveniente de la habitación de Lucía. Al asomarme la vi sentada en la cama, hablando en voz baja con alguien que no podía ver desde la puerta. No pueden seguir escondiéndolo, decía con una voz que no parecía la suya. La verdad saldrá a la luz. Cuando entré, estaba sola, pero en sus manos sostenía una foto que no reconocía. Mostraba a nuestro padre junto a 3 personas frente a un edificio gubernamental. En el reverso, escrito con tinta desvanecida, leí: si esto llega a tus manos, es porque ya no estoy. Cuida de ellas. ¿Quién había dejado esa foto allí? ¿Y qué significaba ese mensaje? Al día siguiente, mientras organizaba los medicamentos, descubrí que faltaban varios frascos de sedantes. Al revisar las cámaras, vi a una figura encapuchada moviéndose por los pasillos durante la madrugada. Pero lo más perturbador fue ver que esa persona entraba a la habitación de Lucía y salía minutos después, llevando algo en las manos. ¿Qué le habían hecho a mi hermana? ¿Y qué más planeaban?
La tensión en el asilo era palpable. Los residentes parecían más nerviosos que de costumbre, y algunas enfermeras comenzaron a actuar de manera extraña, evitando nuestras preguntas y cambiando de tema cuando mencionábamos al misterioso visitante. Sabía que estábamos en peligro, pero también que no podíamos huir. No esta vez. No cuando finalmente habíamos encontrado un hogar. Esa noche, mientras revisaba los documentos del asilo en busca de pistas, escuché pasos acercándose a la oficina. La puerta se abrió lentamente, revelando a la directora con una expresión que nunca antes le había visto. «Tenemos que hablar», dijo con voz grave. «Pero no aquí. Hay demasiados ojos y oídos». Al seguirla a su despacho, noté que sus manos temblaban mientras cerraba la puerta con llave. «Lo que voy a decirte puede costarme el trabajo», comenzó. «Pero necesitas saber la verdad sobre por qué tu hermana terminó aquí, y por qué ciertas personas están tan interesadas en ustedes». El miedo en sus ojos era real, pero también la determinación. Finalmente alguien dentro del sistema estaba dispuesto a ayudarnos. Pero sería demasiado tarde. A medida que pasaban los meses, el asilo se convirtió en un lugar de esperanza y amor. Lucía y yo nos convertimos en defensoras de los derechos de los ancianos, luchando por un mundo donde nadie fuera olvidado. La vida nos había dado una segunda oportunidad, y estábamos decididas a aprovecharla al máximo. Cada día era una celebración de la vida, y el amor que habíamos encontrado en nuestra relación se convirtió en un legado que queríamos compartir con el mundo. La lucha por la dignidad y la justicia se convirtió en nuestra razón de ser. Un día, mientras organizábamos una actividad para los residentes, Lucía me tomó de la mano y me dijo: «Hermana, hemos encontrado nuestro propósito». Sus palabras me llenaron de emoción, pero también de tristeza, porque sabía que el tiempo que teníamos juntas era precioso. Sin embargo, en medio de la alegría, comenzamos a notar cosas extrañas: llamadas telefónicas misteriosas, personas desconocidas merodeando el asilo, y documentos que desaparecían de nuestros archivos. Al principio, intentamos ignorarlo, pensando que eran coincidencias. Pero una noche, mientras revisaba los registros médicos, encontré una nota escondida entre las páginas. «Cuidado con los que buscan silenciar la verdad». La letra era de Lucía, pero no recordaba haberla escrito. ¿Estaba intentando advertirme sobre algo? ¿O era alguien más jugando con nosotras? Esa misma noche escuché pasos en el pasillo fuera de nuestra habitación. Al asomarme, vi una figura oscura alejándose rápidamente. Corrí tras ella, pero cuando llegué al final del pasillo, no había nadie. Solo un pequeño objeto en el suelo, una vieja llave que reconocí inmediatamente. Era la llave de la casa de nuestra infancia, la que habíamos perdido años atrás. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Y lo más importante, ¿quién la había dejado? Al examinar la llave más de cerca, noté que tenía grabadas unas iniciales casi borradas por el tiempo, las mismas iniciales que habíamos visto en los documentos de nuestro padre. Mi corazón latió con fuerza al darme cuenta de que esto no era una coincidencia. Alguien nos estaba enviando un mensaje, alguien que conocía nuestro pasado. Al día siguiente, mientras ayudaba a Lucía a vestirse, encontré otro objeto extraño en su bolsillo. Un pequeño pendiente de plata que perteneció a nuestra madre. «¿De dónde sacaste esto?», le pregunté, pero ella solo me miró confundida, sin recordar haberlo puesto allí. La situación se volvía cada vez más inquietante. ¿Estábamos siendo vigiladas? ¿O alguien intentaba ayudarnos de manera discreta? Esa tarde, mientras caminaba por el jardín del asilo, una residente mayor me tomó del brazo con fuerza inusual para su edad. «Ellos vienen por ustedes», susurró con voz ronca. «Buscan lo que su padre escondió». Antes de que pudiera preguntarle más, soltó mi brazo y continuó su camino como si nada hubiera pasado. En ese momento supe que nuestra lucha estaba lejos de terminar, y que el legado de amor que habíamos construido podría ser nuestra mayor fortaleza, o nuestra mayor vulnerabilidad. Esa noche, mientras revisaba nuevamente los documentos de nuestro padre a la luz de una lámpara, descubrí algo que antes había pasado por alto. Un pequeño mapa dibujado en el reverso de una foto, que mostraba un lugar en el jardín de nuestra antigua casa. ¿Sería allí donde papá escondió las pruebas que tanto buscaban? Y si era así, valía la pena arriesgarnos a ir allí, sabiendo que podrían estar esperándonos. A medida que reflexionaba sobre todo lo que habíamos vivido, me di cuenta de que el viaje no solo había sido sobre encontrar a Lucía, sino también sobre encontrarme a mí misma.
La lucha, el dolor y la alegría nos habían transformado. Habíamos superado obstáculos que parecían insuperables y ahora éramos más fuertes que nunca. El cierre de este ciclo no significaba el final, sino el comienzo de una nueva vida llena de amor, esperanza y propósito. La historia de Lucía y mía se convirtió en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Un día, mientras caminábamos por el jardín del asilo, Lucía se detuvo frente al viejo roble que habíamos plantado juntas al llegar. «Mira cómo ha crecido», dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro. En ese momento supe que habíamos logrado algo extraordinario. Habíamos convertido un lugar de olvido en un hogar lleno de vida. Sin embargo, esa misma tarde, mientras ordenaba nuestros documentos, encontré una carta que no había visto antes. Estaba dirigida a mí, en un sobre sin remitente. Al abrirla encontré una sola frase: «El árbol guarda más que raíces». Mis manos temblaron al recordar el roble del jardín y la extraña insistencia de Lucía por cuidarlo personalmente. ¿Estaría tratando de decirme algo? Esa noche, mientras todos dormían, tomé una linterna y me dirigí al jardín. Al excavar cuidadosamente bajo el árbol, mis dedos tocaron algo metálico. Era una caja pequeña y oxidada. Al abrirla encontré un montón de documentos antiguos y una fotografía de nuestro padre con personas que no reconocía. En el reverso, escrito con urgencia, leí: «Para cuando llegue el momento». En ese instante escuché pasos detrás de mí. Al darme vuelta, vi a Lucía de pie, con una expresión que no había visto en años, de completa lucidez. «Lo sabía», susurró. Ellos nunca imaginaron que lo esconderíamos a plena vista. Pero antes de que pudiéramos celebrar nuestro descubrimiento, una figura emergió de las sombras. Era el director del asilo, pero su mirada era diferente, más fría. «Qué pena», dijo mientras se acercaba. Todo este tiempo buscando en el lugar equivocado. En sus manos brillaba algo metálico que hizo que mi sangre se helara. Era la misma llave que habíamos encontrado semanas atrás. El ciclo se cerraba, pero una nueva y peligrosa etapa estaba por comenzar. Hoy, mientras miro hacia atrás en este viaje que cambió nuestras vidas para siempre, quiero compartir con ustedes un mensaje de esperanza. La vida nos puso a prueba de las formas más duras, pero también nos mostró que el amor y la perseverancia pueden vencer incluso los obstáculos más grandes. Lucía y yo no solo logramos reencontrarnos después de décadas de separación, sino que juntas destapamos la verdad sobre lo que realmente le sucedió a nuestro padre. Esos documentos que encontramos escondidos bajo el viejo roble, los mismos que alguien intentó borrar de la historia, llevaron a la reapertura de un caso que muchos daban por cerrado. El director del asilo, quien durante años había sido cómplice del encubrimiento, ahora enfrenta las consecuencias de sus actos junto con otras figuras poderosas que creían estar por encima de la ley. Pero esto no se trata solo de justicia. Nuestro humilde asilo, que antes era un lugar de olvido, se ha transformado en un modelo de cuidado y dignidad para los ancianos. Hemos creado un espacio donde cada residente es valorado, donde sus historias son escuchadas y sus últimos años están llenos de respeto y cariño. Lucía, contra todo pronóstico, recuperó gran parte de sus recuerdos. Hay fragmentos que quizás nunca regresen, pero eso ya no nos duele como antes, porque cada día creamos nuevos momentos juntas. Memorias llenas de luz que ningún tiempo podrá borrar. Aprendimos que el amor de familia trasciende el tiempo y la distancia, que la verdad, por escondida que esté, siempre encuentra su camino, y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Si esta historia de superación, de lucha contra la adversidad y de amor inquebrantable, tocó tu corazón, si crees como nosotras que vale la pena pelear por lo que es justo incluso cuando todo parece estar en contra, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a este canal y déjanos un like. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que inspiran y conmueven. Cada suscriptor, cada comentario, es un voto de confianza que nos impulsa a seguir adelante. Gracias, de todo corazón, por haber sido parte de este viaje extraordinario. Nos vemos en la próxima historia y recuerden, por oscura que parezca la noche, el amanecer siempre llega. Nunca dejen de creer en el poder transformador del amor y la verdad.